Este sermón fue predicado el 5 de enero de 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik. En una serie sobre los personajes navideños, en esta ocasión estaremos hablando acerca de los Reyes Magos de Oriente, basado en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Ahora, ¿quiénes fueron estos sabios de Oriente? El domingo de hoy precede a la fiesta de la Epifanía, comúnmente conocida como la Epifanía. El pueblo de los Reyes Magos que acudió a Jesús con regalos encaja bien en nuestra serie de sermones sobre personajes navideños. Hablamos acerca de María, José, Herodes. Así que hoy estaremos hablando acerca de los reyes. No sabemos quiénes eran exactamente. Es posible que fueran gobernantes o incluso reyes de tierras orientales. Ciertamente debieron ser de un alto rango, ya que traían obsequios reales y muy costosos. En los evangelios se los muestra como lo opuesto al rey Herodes, quien era claramente alguien hostil hacia Jesús. Y todo el tono de este fragmento nos dice que los gobernantes de la tierra lejana vienen a adorar al rey más grande, mientras que los gobernantes más cercanos permanecen en sus palacios. Ahora, ¿qué está pasando en el texto? En el segundo capítulo de Mateo leemos que después del nacimiento de Jesús en Belén, ciertos magos del oriente aparecieron en Jerusalén, versículo 1, y lo buscaron, versículo 2. Vinieron a recibir al rey de los judíos. No sabemos dónde se enteraron, quizás conocían las antiguas profecías del libro de Daniel, que se encontraban en rollos en algún lugar de Medo-Persia o Babilonia. Vinieron a una estrella en el este, que probablemente interpretaron como una señal que indicaba el lugar de nacimiento de Cristo. Cuando Herodes oyó esto, se turbó, y también toda Jerusalén, versículo 3. Entonces llamó a los eruditos judíos y les preguntó sobre la hora y el lugar de nacimiento del Mesías, y luego astutamente envió a los magos, pidiéndoles que le informaran sobre el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Después de dejar a Herodes, los magos, llenos de alegría, se dirigieron al lugar apropiado en Belén, versículo 9. Allí vinieron al niño Jesús con María, su madre, versículo 11. De la edad de los niños asesinados por Herodes, podemos concluir que los Reyes Magos vinieron a Jesús 2 años después de su nacimiento. Los magos adoraron a Jesús y le ofrecieron preciosos regalos, oro, incienso y mirra. Dios les advirtió en un sueño que no regresaran con Herodes, por lo que regresaron a casa por otra ruta, versículo 12. ¿Qué hace que de esta historia en la Biblia? ¿Por qué fue escrito? No es una historia que aparece en forma independiente en la Biblia. No es una vieja historia sobre el viaje de los sabios que hicieron grandes sacrificios para ver a Jesús. La intención obvia del evangelista es mostrarnos que Cristo es rey. Es una especie de rey que recibe el debido honor de los poderosos de este mundo. Esta es una historia sobre nosotros, como creyentes de todas las naciones, que vienen al Rey para adorarlo. También es un anuncio de que todas las naciones y gobernantes de este mundo finalmente acudirán al Hijo para rendirle homenaje. Esta historia tiene como objetivo mostrarnos que Cristo es el Rey de las naciones. Es la clase de Rey que recibe adoración justa y apropiada por parte de los poderosos de este mundo. Este es un hermoso anuncio de lo que sucederá con el Evangelio. Cristo fue rechazado por su propio pueblo y los paganos se convierten en modelos de fe y son incluso en la alianza, creando una sola iglesia, un solo pueblo de Dios con los judíos convertidos. ¿Qué podemos aprender de los Reyes Magos de Oriente? Aquí algunas lecciones y verdades aplicativas. 1.
La descripción de la llegada de los sabios de Oriente nos enseña que Cristo tiene seguidores en los lugares menos esperados. El Espíritu Santo es como un viento que sopla donde quiere, y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Aquellos que parecen tener más privilegios religiosos no necesariamente son los que más adoran a Cristo. No fueron los fariseos ni los escribas quienes se presentaron ante las narices del rey para adorarlo, sino hombres sabios de un país lejano del este. Juan 1:11, a lo suyo vino, pero su pueblo no le recibió. Los que están más cerca de la gracia de Dios son a veces los que más la ignoran. Los sacerdotes, llamados por Herodes, sabían bien dónde nacería el Mesías, pero nunca llegaron a Belén para recibirlo. Sus cabezas estaban llenas de conocimiento, pero sus corazones carecían de amor a Dios. Eran teóricos religiosos. Esto es un peligro para nosotros. Si tenemos algo delante de nuestras narices, existe el peligro de que no la apreciemos, ya sea una esposa, un marido, hijos, casa, trabajo, iglesia. En algún momento comenzamos a considerar estas cosas como algo que es legítimamente nuestro o común. Los sabios nos enseñan la fe que se revela en los hechos. No tenemos registrada ni una sola frase de lo que dijeron, y sin embargo son un ejemplo de devoción a Jesús. Y esto es lo que sabemos por sus hechos. Al largo camino, los dones, el culto, la obediencia a Dios en el sueño que recibieron. Piénselo, junto a José, a los pastores, son figuras navideñas que muestran que la fe sin obras está muerta. No es lo que dices lo que demuestra fe, sino lo que haces. ¿Cómo es tu obediencia a Dios? Número 2. Los magos de Oriente creyeron en Jesús antes de verlo. Estaban preparados para que naciera. Confiaron en las promesas de Dios con respecto al niño nacido en Belén. No esperaron a que el niño se presentara. Confiaron en las profecías de las Escrituras que probablemente les habían llegado. No vieron los milagros de Jesús ni escucharon sus palabras. Su actitud es un ejemplo de fe evangélica y un gran estímulo para nosotros. Debemos caminar por fe, no por vista. Esto se aplica, por ejemplo, a lo que Dios dice sobre los niños cristianos que aún no pueden hablar. En lugar de caminar con incredulidad sobre cómo tratarlo, debemos recurrir a la palabra de Dios que describe claramente a los hijos del pueblo de Dios como descendientes de Dios, particularmente del pacto, parte de la iglesia, herederos del reino, hijos de Dios, no paganos o niños satánicos. Caminar en fe significa, entre otras cosas, creer a Dios cuando habla de aquellos que no pueden pronunciar palabras. Esto es lo que hicieron los sabios de Oriente. 3. ¿Cómo supieron los sabios qué dirección tomar? Dios les dijo a través de las estrellas, Mateo 2, del 1 al 2. En el Antiguo Testamento, al propio Cristo se le llama la estrella de Jacob. El símbolo de la estrella no surgió de la nada, sino que tenía sus raíces en el Antiguo Testamento. El libro de Números, capítulo 24, versículo 17. Una estrella se levantará de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, y destrozará los templos de Moab, la cabeza de todos los hijos de Set. La teología liberal despoja a la narrativa navideña de su asombro y extrañeza al negar que existiría alguna estrella. Los sacerdotes y pastores liberales enseñan que las vírgenes no tienen hijos y que las estrellas no indican el lugar de nacimiento. Sin embargo, parece muy posible que no fuera una estrella como la que se ve en lo alto del cielo, sino algo así como la columna de fuego de Dios que en el Antiguo Testamento guió a Israel por el camino hacia el desierto. No sabemos exactamente cómo era esta estrella, ni a qué altitud se encontraba. Sin embargo, no tenemos base para despojar a esta historia de lo sobrenatural si realmente creemos en Dios. Si la estrella era como una columna de fuego, entonces en este contexto los sabios son como Israel, a quien Dios conduce a la tierra prometida. Pero el cumplimiento de esta promesa es Jesús. Él es nuestra tierra prometida, el respiro del sábado,
el cumplimiento de las promesas. El templo alquilan los creyentes de todas las naciones. Mientras los judíos, Herodes y Jerusalén actúan como si nada hubiera pasado, los magos van desde tierras lejanas hasta la presencia de Jesús, siguiendo la estrella de Dios. Por tanto, la Navidad no debería ser una época para los cristianos en la que actuamos como si nada hubiera pasado. No nos unamos a los escribas, más bien imitemos la actitud de los Reyes Magos al celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. 4. El objeto de la visita de los Reyes Magos era rendir homenaje al Rey nacido. Y efectivamente, cuando encontraron a Jesús con María y José, le adoraron. No fue un homenaje a María ni a José, sino a él, al pequeño Jesús. Creían que esto tenía significado y no era un gesto que debía realizar una vez que Jesús tuviera la edad suficiente para comprender completamente su significado. La infancia de Jesús no fue problemática para que le rindieran homenaje. Reconocieron que los mensajes y gestos dirigidos incluso a un niño pequeño son importantes. Todo padre sabe que sus hijos, ya en una edad infantil, aprendieron rápidamente a distinguir a los extraños de los miembros de la familia y respondieron a las voces de sus padres. Peter Leighton, en el artículo titulado ¿Hablan los bautistas con sus hijos?, escribió estas palabras: los padres establecen relaciones con sus hijos a través de símbolos. Hablamos con nuestros bebés y le mostramos nuestro amor mediante gestos, abrazos y besos. Y si no hay nada irracional o absurdo en que los humanos establezcan una relación personal con los niños a través de símbolos, entonces no hay nada irracional en que Dios haga lo mismo. Así como establecemos relaciones de amor y confianza con nuestros bebés a través de símbolos, Dios les habla a los bebés y desarrolla una relación con ellos mediante la palabra visible del bautismo. Entonces la pregunta ¿deberíamos bautizar a los bebés? Es algo similar a la pregunta ¿deberíamos hablar con los bebés? Bautizar a los bebés no es ni más ni menos extraño y maravilloso que hablar con un bebé recién nacido. Esto es realmente el bautismo infantil, Dios hablando al recién nacido en el agua. Por lo tanto, los sabios nos enseñan que las acciones, los gestos y los rituales, como inclinarse y ofrecer regalos al bebé, tienen significado. Estos no son gestos sin sentido. Los Reyes Magos hicieron un largo viaje para realizar estos rituales para el bebé. 5. Los Reyes Magos se postraron y adoraron. Mateo capítulo 2, versículo 11. Anunciaron quién era el recién nacido por su postura corporal. Su respeto se expresaron no solo en pensamientos y palabras, sino también en gestos. No eran teóricos, sino adoradores del Rey, adorándolo con su postura corporal. Esto significa que lo que hacemos con nuestro cuerpo no solo muestra palabras, señala quién es Cristo en nuestra vida diaria. Pensemos también en la adoración. Por ejemplo, en nuestra iglesia, no solo nos sentamos y escuchamos, sino que también nos arrodillamos mientras confesamos los pecados. Nos ponemos de pie mientras cantamos. Nos sentamos a comer el pan y el vino durante la comunión. Levantamos las manos durante el Padre Nuestro y la doxología final. Damos un paso adelante para ofrecer ofrendas a Dios. Cada una de estas actitudes tiene su propio significado. Las Escrituras nos llaman a presentar nuestro cuerpo, no solo corazones y mentes, como sacrificios vivos, aceptables a Dios. Romanos 12:1. Nuestro cuerpo no es solo un vehículo para la cabeza, sino un vaso a través del cual adoramos a Cristo, también en el contexto del culto dominical. Esto también es importante en el contexto de la participación de los niños en el servicio. Muchos cristianos piden a los niños que abandonen el servicio antes del sermón, creyendo que no pueden entender nada del sermón. Mientras tanto, cuando sacan a los niños del servicio, es decir, de la presencia especial de Dios, les comunican ciertos contenidos. Por ejemplo, el servicio no es para ellos. No son parte de la iglesia. Dios no les habla durante las lecturas o sermones.
Los regalos de Jesús en la mesa del Señor no son para ellos. Entonces, o son no creyentes o son creyentes de segunda clase. Por supuesto, enseñar a los niños a prestar atención en la adoración es difícil. Y como padre lo sabemos. Sí, no entienden todo el sermón, pero al mismo tiempo aprenden algo más, que son parte de la iglesia, que tienen el derecho y deben estar pendientes durante todo el servicio, que deben tratar de escuchar con atención respecto a Dios. Este aprendizaje lleva meses y la iglesia debería comprenderlo y ser comprensivos con los padres de niños pequeños, pero con el tiempo este esfuerzo da frutos felices. Entonces no solo importa las palabras y el intelecto, sino que también la postura de nuestro cuerpo es una forma de honrar a Dios. 6. La expresión de honor y homenaje de los Reyes Magos no eran solo las reverencias, sino también los obsequios. Y no cualquier regalo, fueron obsequios muy costosos. No trajeron como regalo lo que les sobró, pero el regalo era adecuado a quien se lo dieron. Querían honrar al rey de esta manera. No todos los regalos son adecuados para tal ocasión. No expresaron la opinión de que solo cuenta el corazón, no lo que das. Por supuesto, cuando damos regalos a alguien, simplemente debemos hacerlo con un corazón sincero. Pero dar regalos adecuados requieren algo de esfuerzo, tiempo y sacrificio. Dar es decirle a alguien cuánto lo valoras o lo amas, cuánto te preocupas por él. Y la Navidad nos enseña esto, generosidad y alegría en los regalos materiales, porque el mayor regalo de Navidad hecho carne fue físico. Se puede decir que el comportamiento de los magos corresponde a las palabras del Salmo 72, versículo del 10 al 11 y versículo 15. Traigan presente los reyes de Tarsis y de las islas, que los reyes de Saba rindan homenaje, que todos los reyes le adoren, que todas las naciones le sirvan, que viva y que le ofrezcan oro de Saba, que oren siempre por él, que le bendigan todos los días. Los magos que son vistos como reyes llevan tesoros al rey más grande. El Salmo 72 fue escrito por Salomón y la Biblia nos informa que fue a él a quien vino la reina de Saba con abundantes regalos, no porque el rey le faltara algo, sino porque su regalo fue una expresión de tributo y aprecio por la sabiduría y la gloria de Salomón. Aquí Salomón es un tipo de Cristo, a quien los reyes de tierras extranjeras también vienen con homenajes y regalos. Su actitud es un ejemplo para nosotros de que nos acercamos al gran Salomón, Cristo, durante el servicio con las manos vacías y de compartir voluntariamente con los demás lo que gracias es a la gracia de Dios. Tenemos la actitud de los sabios. Nos enseña que los regalos que ofrecemos durante la adoración no son cuotas de membresía a alguna asociación. Este es el sacrificio que ofrecemos ante el Rey de Reyes. Es una expresión de nuestra adoración a Dios. El mandamiento de Dios y la manera de mantener el servicio en su templo siempre ha sido y es la 10ª parte de los frutos de nuestro trabajo. La Biblia dice básicamente: todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Pero si te preocupas por obedecerlo, crecer y apoyar el ministerio de la iglesia y te preguntas qué dice la Biblia al respecto, entonces la voluntad de Dios es que cada cristiano pertenezca a una iglesia local y apoye su ministerio a través del diezmo, ofrecido desde un corazón sincero como ofrenda de gratitud y alabanza a Dios. Cuando los magos ofrecieron oro, incienso y mirra, se ofrecieron y expresaron la actitud de sus corazones. De esta manera anunciaban lo importante que era para ellos aquel a quien se le entregaban.
Podemos pensar en esto no solo cuando ofrecemos nuestros regalos durante la adoración, sino también cuando le compramos un regalo a alguien. Al hacer un regalo a alguien, no solo le estamos dando el regalo en sí, sino cumpliendo una obligación especial. La clave es cuánto esfuerzo hemos puesto para buscar lo que realmente traerá alegría al destinatario. Lo que damos y cómo damos es nuestro retrato. La viuda pobre del Evangelio puso un centavo en el tesoro, pero Jesús dijo, ella lo dio todo. Ella dio todo su corazón. Podemos dar un regalo a alguien con la actitud de cumplir un deber tradicional o con un corazón alegre que ama traer alegría a la vida de los demás. En definitiva, lo que damos no es una cosa determinada, sino nosotros mismos. Al darnos a Cristo, Dios expresó su corazón de paternidad hacia nosotros. Dio lo que era precioso para brindarnos un gozo verdadero y duradero. Imitémoslo a esto. 7. ¿Qué le dieron los Reyes Magos a Jesús como regalo? Oro, incienso y mirra. Cuando uno de estos regalos tenía su propio significado simbólico. Los objetos que traían los magos eran materiales utilizados en el templo de Jerusalén. Los muros del templo, por ejemplo, estaban cubiertos de oro. Y los querubines también estaban hechos en oro. Dentro del templo se quemaba incienso aromático como olor agradable a Dios. Y la mirra formaba parte del aceite sagrado utilizado para ordenar a los sacerdotes. Todo esto apunta a Jesús como aquel que es el templo de Dios, aquel a quien a través del cual el hombre encuentra a Dios. Y por último, número 8, la historia de los Reyes Magos nos enseña que no podemos permanecer indiferentes ante el milagro de la Navidad del Señor. Los Reyes Magos que vienen del este simbolizan las naciones que se dirigen a Cristo para entregarle su corazón y adoración. Entonces ellos también nos simbolizan. Hoy estamos en la iglesia, venimos de diferentes ciudades y naciones, pero venimos como hombres sabios a Jesús para adorarlo, honrarlo y ofrecerle regalo. Durante el servicio, como Reyes Magos, traemos nuestros regalos, oro, que son nuestras ofrendas, incienso, que son nuestras oraciones descritas en el Apocalipsis de Juan como dulces fragancias, mirra, que son nuestros dolores, amarguras y sufrimientos. Por eso venimos no solo a recibir, sino también a responder con alegría, participando en un diálogo amoroso, en el encuentro de la esposa con el esposo, el rey. Y ya para concluir, una estrella mostró a los reyes el camino a Cristo. Brillemos con nuestra vida como esta estrella. Mostramos a la gente el camino a Jesús. Muchos de ellos saben que esa persona nació en algún lugar de la lejana Belén hace 2000 años. Tienen un árbol de Navidad en casa y se hacen regalos, pero no sabemos cómo llegar para encontrarse con el Salvador en persona. Llevémoslo allí y sus pies para que pudieran ofrecerle su vida llenos de admiración y gratitud. Amén.